Hermanos, nos encontramos ante una exhortación a la firmeza espiritual que los creyentes tenemos que atender. Esta firmeza espiritual está basada en los privilegios que los creyentes tenemos. De hecho, hay una realidad espiritual en la vida de los creyentes, y es que ellos son proclives a desanimarse, a desmayar o a desfallecer en los caminos del Señor. Puede ser que por algunos motivos muchas personas que en algún tiempo han profesado la fe en Cristo, tal vez pertenecieron a una iglesia, se hayan desanimado y hayan desmayado en su vida espiritual. Hoy ellos no siguen al Señor, tal vez se han acomodado a una vida de pecado, se han desmoralizado de algo y han retrocedido en la fe. Pues bien, la exhortación de esta mañana es una exhortación pastoral que hace el apóstol Pablo, anticipando esta gran realidad en la vida de los creyentes, y es el peligro de desmayar en la fe. Ahora, ¿por qué un creyente puede desmayar en su fe? Bueno, al menos por tres motivos. Uno, al ver la continua animadversión del mundo hacia el Evangelio y sus continuos ataques. Hay muchos creyentes que se han dado cuenta cómo el mundo nunca descansa de atacar el Evangelio, de atacar la moral cristiana, y por años hayan visto que el mundo siempre tiene algo nuevo, el mundo siempre inventa una manera de contradecir el Evangelio, y estas personas hayan podido pensar que tal vez el Evangelio sea una causa imposible, que finalmente el mundo es más efectivo en correr que el mismo Evangelio. Piensen tal vez que no hay razón para mantenerse en la fe en contra de todo el mundo. Así, debido a tantos ataques que se reciben por el Evangelio, muchos creyentes prefieren tirar sus armas, su fe, dejándose así llevar por la corriente del mundo. También algunos creyentes pueden desmayar por lo poco que alcanzan a percibir del avance del Evangelio. De manera que, visto por nuestros ojos, muchos individuos ven y perciben que el reino de Dios no está avanzando tan rápidamente como esperarían. Desde que usted es cristiano, posiblemente el mundo no ha cambiado mucho. La ciudad en la que vive no ha cambiado demasiado. No hay cambio tal vez en su hogar, y posiblemente las evidencias en su alma sean pocas. ¿Por qué seguir luchando, manteniéndonos firmes en el Evangelio, cuando vemos tan poco que avanza el reino de Dios? ¿Acaso estará sirviendo de algo andar firmes en la fe, creyendo en Cristo, manteniendo una obediencia todavía, cuando tampoco vemos que hace el Evangelio? Y el tercer motivo por el que puede desmayar un creyente en la fe es ver sus propias dificultades a la hora de vivir la fe.
Algunos han llegado a razonar que vivían una vida tranquila y feliz hasta que llegaron a Cristo. Desde ese momento las cosas empeoraron dramáticamente. Ahora sus dificultades se han hecho grandes y continuas. Es más, mira usted a otros compañeros en la fe y qué aliento pueden darle si ellos están en lo mismo que usted. Cada conflicto parece ser mayor porque se le suma el que uno debe andar ahora pendiente a la palabra de Dios. Olvidan, como los judíos, como los israelitas, más bien, que en algún momento estuvieron esclavos miserables del pecado, que el pecado los mantenía preocupados, enfermos y ansiosos. Hoy lo han olvidado y dicen como los israelitas: ¿quién nos diera a comer los ajos y las cebollas que comíamos en Egipto de balde? Solo quiero aclararle que jamás los israelitas comieron de balde en Egipto. Eran esclavos, tratados al nivel de los marranos. ¿Cómo es que un tiempo después dicen: ¿quién nos diera a vivir como vivíamos, cuando comíamos gratis todas estas cosas? Pero el creyente puede llegar a un momento donde razone así: ¿no era más feliz en el mundo? ¿No disfrutaba más en el mundo? No tenía problemas, pero a usted se le olvida que usted lloró por sus pecados, que usted se enfermó por sus pecados, que usted se hubiera llevado a la pérdida y tal vez hubiera acabado con su vida de seguir por donde venía, pero lo olvidamos. Pero son causas por las que un creyente puede desmayar en la fe. ¿Ha estado usted tan cansado que el cansancio le produzca desmayo? No por la enfermedad, pero que usted sienta que el cansancio lo lleva a desfallecer. Hermanos, el apóstol Pablo dirige estas palabras a los efesios porque quizá lo que vio en ellos era esa tendencia a desanimarse, a decir: no vale la pena seguir manteniendo la fe en Cristo. Les recuerdo, hermanos, que el mundo en el que vivían ellos era completamente idólatra. Dijo el capataz romano: ¿quién no sabe que la ciudad de los Efesios está consagrada a Diana y que como ciudad somos guardianes de su imagen? ¿Quién no sabe eso? Qué tonto el que no sepa eso. De manera que los cristianos que allí estaban desarrollaban su cristianismo en una ciudad consagrada desde el comienzo hasta todas sus estructuras a la diosa Diana, por lo que ellos eran frecuentemente objeto de persecuciones por llevar a cabo su fe. Y además de ello, el apóstol de los gentiles, el que les está diciendo que tiene un gran mensaje, está preso. Así que mire las evidencias que ellos tienen para pensar que el evangelio es eficaz. Persecuciones, luchas externas, pero luchas internas, las que tienen todo cristiano. Y su mayor modelo está preso. Bien, ¿abandonarían la fe? Ahora, ¿por qué los creyentes en Éfeso no deberían desmayar? Y a la vez, hermanos, hoy, ¿por qué nosotros no deberíamos desmayar? Primero, le voy a dar 3 razones. Primero, el creyente, los efesios primero, pero los creyentes en general no deberíamos desmayar porque todo está de acuerdo al plan eterno en Cristo Jesús. Si usted lee el argumento completo del apóstol, él viene en el versículo 10 diciendo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales,
conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si hubiera una razón por la que usted y yo nunca deberíamos desmayar en la fe, es porque todas las cosas están saliendo de acuerdo al plan eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. Hermanos, las cosas que hoy vivimos, las cosas que la iglesia afronta, las cosas como que usted afronta como cristiano particular, todas las cosas están saliendo de acuerdo al plan. No vivimos asustados porque el mundo esté amarrado a algo llamado azar o destino. De hecho, note que el mundo ateo dice, les vamos a proporcionar a la humanidad las razones verdaderas para vivir. ¿Por qué? Porque ellos han inventado que Dios, alguien que no ven. Y se han inventado para darse contentillo, para poder vivir y lidiar con la vida. Pero le vamos a dar una razón para vivir. El azar, el destino. Es ridículo, hermano. ¿No cree? Mire la solución que nos dan. Mire la opción. No creamos en Cristo porque es ridículo, débil e insignificante. Pero para darle sentido a la vida, creamos en el azar y en el destino, sea lo que sea eso. Una cosa ciega que lleva las cosas hacia la nada, pero eso sí les va a dar razón de vivir. No, hermanos. Por supuesto que no. Estamos hablando de una multiforme sabiduría de Dios que Dios le ha impreso a este mundo. El plan de Dios fue hecho en Cristo. Quiere decir que mientras Cristo permanezca siendo quien es, el plan se cumplirá. El plan eterno no nos debe abrumar si estamos en Cristo. No nos debe abrumar. No es una mala noticia estar en el plan redentor, estando en Cristo. Así que recordemos algunas cosas que han pasado según el plan en nuestras vidas. Solo quiero recordárselas, ya las hemos visto. Solo quiero recordarles. ¿Qué es eso que está pasando de acuerdo al plan? Primero, que fuimos elegidos según ese plan. Antes de la fundación del mundo, el Señor quiso salvar un pueblo. A ese pueblo lo vio en Cristo, de manera que la creación que está subordinada a Cristo nunca podrá boicotear ese plan divino. Eso quiere decir que nada frustrará el propósito eterno de Dios. Él salvará perpetuamente a los que mediante Cristo se acercan a Él. La vida toda de los hijos de Dios no está sujeta a la carne y a la sangre. La elección soberana finalmente se sobrepondrá sobre nosotros. Finalmente. Y la iglesia del Señor será salva completamente. Por eso usted no puede desmayar al conocer esto. Todo está saliendo de acuerdo al plan. Usted se mira en el espejo y dice, todavía no veo a Cristo del otro lado. Hermanos, Él prometió salvar. Y usted fue elegido, si está hoy en Cristo, según el plan. ¿Qué otra cosa pasó según el plan? Hermanos, que fuimos reconciliados con Dios e injertados a su pueblo. Nuestro cuadro anterior a Cristo es muy desafortunado. Gentiles, extranjeros, muertos en delitos y pecados, siervos del mundo, de Satanás, de nuestros deseos, rebeldes. Y piense, hermano, que en ese estado, fue en ese estado que Cristo se compadeció de nosotros y nos acercó a Él. Ahora, todo lo contrario, hemos sido recibidos a la comunión con Dios. Ya no somos más sus enemigos, ya no somos extranjeros. Ahora,
los que creen en Cristo forman parte de sus hijos, de su familia, de su iglesia. La sangre de Cristo en la cruz es la garantía que ellos han sido irreversiblemente aceptados por Dios. ¿Entiende qué es eso? Irreversiblemente aceptados por Dios. Quiere decir que el haber sido reconciliados con Dios e injertados en su pueblo es una realidad que no se puede retroceder. Pase lo que pase, el que ha sido reconciliado con Dios e injertado en la iglesia de Cristo por medio de la fe en Él, jamás será, voy a inventar una palabra, jamás será desreconciliado. Y nunca más, y nunca será desinjertado. Hermano, por eso los creyentes no podemos desmayar. No podemos desmayar por esta realidad. Pero también, hermanos, porque somos parte de la iglesia y la tarea proclamadora. Piense en esto. Mi argumento es largo, así que no se me pierda aquí. Dios tiene un plan, ¿no es así? Un plan redentor. Sí, lo aceptamos. Ese plan es eterno. En ese plan estaba incluida la conformación de una iglesia, y no solo la conformación de una iglesia, sino que el plan de Dios iba a correr a través de la iglesia. Todo eso está de acuerdo al plan. Ahora, si usted es parte de la iglesia, ¿qué le hace pensar eso de usted mismo? Estoy justamente en medio de los planes redentores de Dios. ¿Sí me hago entender? Mire todo el plan. Mire todo el plan que Dios ha querido hacer, tanto conformando una iglesia como obrando a través de ella. Ahora, ¿usted por qué va a desmayar como creyente? Si es parte de la iglesia. Ser parte de la iglesia significa estar exactamente en el puro centro del plan de Dios. Los planes de Dios, los planes salvadores, no solo se están cumpliendo en nosotros, sino a través nuestro. Quiere decir que usted hoy no solamente es beneficiario de la salvación, sino que Dios lo está usando para ser medio de proclamación del mensaje. ¿Puede usted estar más en el centro del plan de Dios? Puede que otras personas estén en los bordes del plan de Dios, pero no la iglesia. La iglesia está en el puro centro del plan de Dios. Ahora, ¿por qué desmayar, hermanos, al considerar esto? Desmayaríamos, hermanos, si no tuviéramos ninguna certeza del plan de Dios sobre nosotros, pero ni siquiera estamos en los bordes del plan de Dios. Estamos en el puro centro del plan de Dios. Le dije que le iba a dar 3 argumentos por los que un creyente no puede desmayar, y el primero, lo que acabamos de ver, es que, hermano, todo esto está aconteciendo de acuerdo al plan eterno. No desmaye, hermano, no desmaye. Seguramente, hermanos, como dice el apóstol Juan, aún no somos lo que deberíamos ser, pero lo seremos, lo seremos. Segundo, mi segundo argumento de por qué un creyente no debería desmayar es porque en Cristo el creyente tiene la confianza del acceso a Dios y a sus bendiciones. Por eso no puede desmayar, por eso no debe desmayar. ¿Por qué desmayaría usted? ¿Por qué se desanimaría en la fe? Bueno, ya no puede desmayar porque usted está diciendo, ¿por qué me estará pasando esto? ¿O por qué estará pasando esto en el mundo? No, ya usted sabe que todo está de acuerdo al plan. Pero además, ¿por qué desmayaría usted como creyente si al estar en Cristo tiene la confianza de acceder a Dios
y a todas las bendiciones que Él ha prometido para los que están en Cristo. ¿Por qué desmayaría allí? Ahora, si yo lo pongo a usted al frente en la meta, perdón, en la salida de una carrera, y le digo lo siguiente: bueno, ya usted se ha anotado a la carrera. Cuando suene el pito, corra. ¿Qué le falta a ese cuadro? ¿Y cuál es la meta? No, usted corra. Corra, corra. Y ya llegará, tranquilo. ¿Cómo corre usted, hermano? ¿A toda velocidad? No, usted dice, estoy corriendo a la aventura, ¿cierto? Pero si yo no solo le digo, mire, va a correr 100 metros, escuche bien, 100 metros, sino que ya al haberse apuntado a esta carrera, le coloca una gran cantidad de dinero en su cuenta. No solo eso, sino que al final, llegue el puesto que llegue, va a tener todo. ¿Cómo corre usted? Ay, hermano, con más ánimo y más fuerza, hay motivación. Ahora, hermano, si el Señor nos dice, bueno, están en Cristo ahora, por supuesto. Peregrinen. Ahí va. ¿Y cómo? ¿Vamos a llegar a donde? No. Peregrinen. Yo les digo cuándo. No. El Señor nos está diciendo, hay un plan. Corran. Que cuando corren, están corriendo encima del plan y llegarán. Eso es lo que Él ha planeado. Pero un momento. Además de eso, ya al estar en Cristo, tienen una bendición, pero se acercan y cada paso en la carrera los hace experimentar las bendiciones de Dios y al final tendrán mayores cosas. Por eso un creyente no debe desmayar. No solo porque su vida se encuentra asentada en el decreto de Dios, es decir, todo está saliendo de acuerdo al plan, sino que el sacrificio inmutable de Cristo por nosotros nos abre la puerta a las bendiciones de Dios. Hermanos, tenemos hoy a Cristo y la aceptación por el Padre. Es decir, tenemos justo a nuestro lado a quien deberíamos tener. ¿Por qué desmayar? Y aquí, hermanos, no se trata de lo que vean nuestros ojos o de lo que nos parece que está pasando en la iglesia, en el mundo. Aquí hablamos de las cosas que son ciertas desde que creímos en Cristo. Es decir, hoy usted como creyente tiene que tomar una determinación. Si va a mirar su vida, el mundo, la iglesia, y de acuerdo a eso, va a tomar los motivos para animarse o desanimarse. O si va a mirar a Cristo y su obra en la cruz, y de allí va a tomar todo motivo para animarse o desanimarse. Hoy tome una decisión. Hoy tome una decisión. Y ande su vida cristiana así. Lo que nos dice Efesios es, hermanos, que no se trata de lo que ven sus ojos. Se trata de algo que ya ha ocurrido, que es perceptible con los ojos espirituales, y los ojos espirituales tienen un nombre en la Biblia: fe. ¿Por qué? ¿De dónde va a sacar usted las razones para animarse o desanimarse? Yo le digo una cosa: vea el mundo y saque de ahí las razones para animarse o desanimarse. A veces el mundo nos deja ver su cara bonita, ¿no? Por ahí nos han dicho que hay un video espectacular de las riquezas naturales de Colombia. Yo me lo quiero ver. Claro, y el mundo nos hace ver su cara bonita, pero hermanos, días como los 3 últimos días que ha vivido este mundo nos hacen ver su cara horrible. Y usted ve eso y usted pregunta: ¿está reinando Dios?
¿A qué hora un loco de estos espicha el botón que dice autodestrucción y nos borra a todos y nuestras familias? ¿A qué horas? ¿No ha pensado? Ahora no, usted dirá, no, el mundo no, pero la iglesia, oh hermano, la iglesia, gloria a Dios, a veces mostramos nuestra cara bonita, pero la iglesia, hermano, no va a ser sino un conjunto de creyentes y pecadores redimidos hasta que Cristo venga. Así que, hermano, a veces vamos a darle motivos para su ánimo como iglesia, y a veces lo vamos a decepcionar como iglesia. ¿Sí? Es más, a veces usted va a ser el motivo de nuestra decepción. Entonces, no miremos la iglesia para tomar ánimo en la fe. Mirémonos a nosotros mismos, que el panorama es mejor. Y entonces usted se ve allí luchando. A veces, no sé si lo que hacemos es devocionales o luchamos por hacer el devocional, lo que nos está pasando. No sé si usted dice, tengo una vida de oración, o estoy luchando por tener una vida de oración. No sé qué es lo que caracteriza más su vida. Hoy obedecí, o otra vez hoy luché por obedecer. Así que, hermano, si toma su corazón, sus sentimientos, sus pensamientos, hermano, va a desmayar otra vez. Pero mire a Cristo, mire su cruz, y mire todo lo que se desprende de la cruz de Cristo. Mire todo. Mire el perdón de pecados, mire la justificación, mire el Espíritu Santo, el conocimiento del Evangelio, mire todo lo que se ha desprendido de la cruz. Y saque de allí los motivos, a ver si encuentra uno en donde usted pensando le flaqueen las rodillas espirituales y diga, no, ya no más. Entonces el cristiano es muy fregado para mí. Eso no, es duro. No, mis hermanos. Al menos yo quiero que usted piense en 3 cosas de Cristo antes de que desmaye. 1, que recuerde que usted es un gentil aceptado por Dios sobre los méritos de Cristo. Anímese pensando eso. Piensen que si Dios lo hubiera visto tal como usted es, no solamente encuentra un pecador, sino un pecador gentil, extranjero. Todo lo que nos ha acontecido contrario a lo que realmente merecemos. ¿Lo puede creer? Desde Cristo, todo lo que nos ha pasado contrario a lo que merecemos. Sí, en el ejército a los muchachos se les enseña a cantar algo o a recitar. Que no merecen el pan que se comen, ni el uniforme que llevan puesto. Todo eso es para hacerlos más humildes, ¿no? Pero ellos, aunque no crean, están diciendo una gran verdad. Hermano, en Cristo ninguno de nosotros ha sido tratado conforme merece. Ninguno. Es más, ninguno de nosotros en Cristo ha sido contrario, diferente a lo que merece. No. Escuche, en Cristo todos estamos siendo tratados contrario a lo que merecemos. Contrario a lo que merecemos. ¿Por qué? Porque fuimos aceptados sobre los méritos de Cristo. Sobre los méritos de Cristo. Las palabras usadas aquí en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza, estas palabras seguridad y confianza son casi únicas en el Nuevo Testamento. Así que no son las palabras seguridad que aparecen en otros textos como seguridad, ni confianza como en otros textos. Estas palabras casi que son únicas. Y yo se las voy a traducir un poco porque son fuertes. En quien tenemos la osadía y acceso con bastante familiaridad a Dios.
Las palabras deben ser entendidas en su contexto para que no nos llenen de orgullo, que son palabras fuertes. La palabra seguridad es la palabra osadía o atrevimiento. Usted puede entrar a mi casa con confianza, ¿cierto? Porque hemos generado una amistad y está bien. Pero usted en su casa es osado, ¿cierto? Usted es atrevido. Es la palabra que aquí usa. ¿En quién? Es decir, en Cristo, ustedes tienen esa osadía de presentarse ante Dios. Pero no solo, sino confianza. Y esta palabra confianza en otros textos la usa el apóstol Pablo para decir, de acuerdo a la confianza que nos tenemos entre los dos, es una palabra que es más bien familiaridad. Esa familiaridad, no es, hermano, ¿usted confía en mí? Usted me dice, sí, yo también confío en usted. Bueno, no es esa, es la palabra familiaridad. Es la palabra en español que más me suena. Tener familiaridad. Eso de compartir, esa libertad. Eso es lo que dice aquí. Que en Cristo tenemos no solamente la osadía, sino la familiaridad de tener acceso a Dios por medio de Cristo. Es decir, mire esto, lo que ocurrió. Ese lugar, voy a hablar de una forma muy humana, ese lugar que tú ya estás ocupando en el reino de Dios, esa silla en la que tú te estás sentando en el reino de Dios, debió ser ocupada por un gentil, por un judío. Debió ser ocupada por él, porque la salvación fue destinada a ellos. Esa silla de oro tenía otro nombre impreso. ¿Y usted dónde estaba? Lejos, gentil, rebelde, nada. Ahora, ¿por qué usted está sentado en esa silla que tiene su nombre? Bien, no solo porque el judío rechazó a Cristo, sino porque Cristo compró ese lugar para ti. Él bebió el abandono para que tú fueras recibido allí. En su sacrificio, Él se hizo feo para que tú pudieras parecer lindo ante la comunión con Dios. Ahora yo te digo, ¿por qué desmayar con respecto a eso? ¿Por qué desmayas en la fe? ¿No sabes que estás siendo tratado mejor? ¿No sabes que estás siendo tratado conforme a lo que mereció Cristo para ti? Cristo no se sentó allí, Él se sentó, Él se hizo en una cruz. Ahora, segundo, recuerda, querido hermano, que eres ahora coheredero. Es decir, tienes derecho por Cristo. Imagínense hablar de derechos nosotros, si ya ni siquiera merecíamos nada, ahora la Biblia nos dice que tenemos derecho. Es decir, no solo has sido recibido por gracia en lugares más allá de tus méritos, sino en lugares contrarios a tus méritos, sino que se te ha dado derechos juntamente con Cristo. Eso se llama ser coheredero con Cristo. Así que sí, querido hermano, no solo se te dio un lugar en su cuerpo, en su familia, sino que se nos confirió una serie de bendiciones por derecho. Claro, no derecho vistos nosotros mismos, sino por Cristo, por supuesto. Es decir, no solamente fuiste recibido y ahora te sientas en el reino, sino que se te va a recompensar por estar en Cristo. O sea, yo diríamos, ya con estar adentro, ese es el cielo. No, coheredero con Cristo. Es decir, hermanos, que en el Calvario el Señor murió para darnos no solo lo contrario a lo que merecíamos, sino dejarnos en lugares aún más altos, junto a Él.
El Padre tomó la vida de su Hijo y nos da lo que su Hijo merece por mérito propio. Ahora yo le pregunto, querido hermano, ¿desmayará frente a esas realidades, teniendo libre acceso a la gracia prometida para los herederos de ella? Por eso le digo, hermano, que usted tiene una opción: o vivir su vida mirando su vida, la iglesia o el mundo, o vive su vida mirando a Cristo. Y tercero, son infinitamente enriquecidos estando en Cristo. Y eso lo digo porque hace 8 días vimos cómo el apóstol Pablo nos habló de las riquezas que tenemos en Cristo. Y él habló de inescrutables riquezas en Cristo. Ahora mire la fotografía completa. Usted no solamente está adentro, sino que está adentro contrario a sus méritos. No solamente está adentro, sino que está siendo y será galardonado por estar adentro, sino que todas las cosas de ahí en adelante son una bendición que usted y yo jamás vamos a poder entender que tenemos. Jamás vamos a entender. Es decir, usted y yo vamos a disfrutar bendiciones celestiales más allá de lo que podemos entender y vayamos a entender un día. Jamás. Eso quiere decir, hermano, que el reino de Dios un día se abrió a usted cuando escuchó el Evangelio y el Espíritu Santo le dio ojos para ver. Ya eso es mucho. El Señor lo regeneró, lo incluyó en su cuerpo, lo está santificando, más adelante lo va a glorificar. Y esa historia de la glorificación ni siquiera sabemos cómo se vivirá. Son muchas y muchas cosas estando en Cristo. Piensa en la estima que el Padre tiene por la persona de su Hijo. Piense, un momento. ¿Cuánta estima tiene el Padre para con Cristo? ¿Cuánta estima cree que el Padre le tiene a Cristo? ¿Qué tanto lo amará? Pues bueno, dice que en Él solo en Él está su complacencia. Ahora, es la estima que Cristo ganó para nosotros porque la iglesia está en Cristo. Por eso, hermanos, dice este texto muy conocido: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y escuche, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, hermanos, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Eso está en Hebreos 12, 1 al 3. ¿Sí ve cómo se corre sin desmayar, hermano? Mirando a Cristo. Le dije que le iba a dar 3 razones de por qué un creyente no puede desmayar. 1, porque todo está saliendo de acuerdo al plan. 2, porque en Cristo tiene la confianza del acceso a Dios y a sus bendiciones. Y 3, porque los sufrimientos de los creyentes son su gloria. Vamos a hablar primero de lo que le pasó al apóstol. El apóstol, imagínese cómo anima, cómo es de distinto el Evangelio a lo demás. Él quiere animar a los efesios diciéndoles: no desmayen al verme a mí aquí en la cárcel, no desmayen, porque estar en la cárcel es su gloria, es motivo de su gloriarse. Yo no sé si eso a la vista del ojo humano de sentido, ¿no? Gloriarse, sí, por supuesto, gloriarse en el preso. Bien, pero le voy a decir por qué esto era verdad.
Y yo aquí no quiero minimizar el impacto de un sufrimiento en la fe o del dolor que se experimenta en la fe, hermanos. De hecho, Dios ha elegido muchas veces la pedagogía del dolor, hermano, y lo que hace el dolor es que duele. Así que, hermanos, si el creyente dice, estoy sufriendo, hermano, y seguro que lo está, ¿me hago entender? Yo no quiero decir, hermanos, ¿por qué se duelen? No sean frágiles, tan delicados. Se delicó ahora en Cristo. No, mi hermano, por supuesto que hay creyentes de unos y los otros, hay los creyentes quejumbrosos y cosas así, yo entiendo. Pero la verdad, hermano, el Señor, si usted es su hijo, ¿sí?, nos está ajustando por dentro, y donde nos ajusta, duele. Y el sufrimiento es sufrimiento, así que yo no quiero decir, eso es el sufrimiento, eso es para creyentes. No, el sufrimiento es sufrimiento. Pero lo que quiero que veamos, hermano, es que por favor aprenda a dejar de ver el sufrimiento como total y absolutamente adverso. Por supuesto que es incómodo, por supuesto que es adverso. Lo que quiero decirles es que no lo vea como absolutamente adverso y como absolutamente evitable. ¿Por qué, hermano? Si supiera cuánto ha hecho Dios en su vida a través del sufrimiento, si usted lo supiera, a veces lo sabemos. ¿Quién puede pensar que el sufrimiento de los creyentes son el motivo de su gloria también? Le voy a decir por qué el apóstol pudo decir eso. Mire, hermano, los sufrimientos de Pablo demostraban el amor que Dios le tenía a los gentiles. Piense eso. Para Dios era tan importante mostrarles su amor a los gentiles que envió un mensajero a riesgo de ser encarcelado, como efectivamente lo fue. Así que él tiene encarcelado su mensajero, pero gracias a eso él le puede mostrar amor a los gentiles, decirles, sí, los gentiles son coherederos con Cristo. ¿Sí me hago entender? Tanto aprecia a Dios, tanto ama a Dios a los gentiles, que aquí tiene un mensajero preso, con tal que los gentiles escuchen el mensaje del Evangelio. Por eso él puede decir, ¿y por qué están tristes? Que está preso soy yo. Yo estoy preso para que ustedes entiendan lo que Dios ha hecho por ustedes. Si Dios me estimara más a mí que a ustedes, yo estaría libre y ustedes ignorantes del Evangelio. Pero Dios los ama tanto a ustedes que yo estoy preso para que ustedes escuchen. Por eso mis sufrimientos son su gloria. Gloríense en que son amados de Dios, pero también los sufrimientos de Pablo demostraban cuánto amaba Pablo a los gentiles. Él hubiera podido decir, ¿sabe? Yo me puedo salir de aquí cerrando mi boca. Y ustedes quedan ignorantes y yo quedo libre. Pero aquí tienen un pastor que les ama y prefiere él quedar en prisión antes que ustedes quedar ignorantes. Entonces, ¿por qué se desaniman? Si el hecho de que yo estoy aquí es mi prueba de que tanto los amo a ustedes. ¿Ve por qué era su gloria el sufrimiento del apóstol? Además, Pablo, no aquí, pero en otras cartas dice, padecer como Cristo es identificarse con Él. ¿Por qué se van a desanimar? ¿Qué quisieran ver en mí? ¿Un rey opulento, lleno de sus anillos reales y una corona, diciéndoles a la gente, lleven la cruz de Cristo, lleven la cruz de Cristo? Pero me están viendo a mí, siguiendo los pasos de Cristo. Esa es mi garantía de que llevo el mismo mensaje de Cristo, que estoy sufriendo prisiones y cárceles.
Así que, ¿por qué se desaniman? Si yo me estoy identificando con Cristo. Hermanos, aún más, ¿sabe qué hizo el sufrimiento de los apóstoles en el primer siglo? Según Filipenses 1:14, los demás, al ver el sufrimiento o la cárcel del apóstol Pablo, fueron llenos de más valor para predicar el Evangelio. De modo, hermanos, que el apóstol dice, esa es su gloria. Ustedes no están siendo animados en la fe por verme a mí en mi mejor cara, no. Al verme ustedes reducido en la cárcel, eso es lo que los llena de valor a ustedes para predicar. Por eso, mis prisiones son su gloria. Ahora, termino con esto, hermano. Por eso un creyente nunca debería desanimarse hasta desmayar. Usted se desanima porque usa más los ojos de su cara que los ojos de la fe. Por eso se desanima y desmaya. Usted desmaya porque ve el libro de la vida más que el libro de Dios. Sí, mire el libro de la vida. Tendrá razones para desmayar. Mire el libro de Dios, a ver si encuentra una razón para desanimarse en su fe. También usted se desanima por creer que esta historia se trata de usted y no de Cristo. Por supuesto que se va a desanimar, como usted llegue a pensar que usted es el centro de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no está haciendo las cosas para usted, para Cristo. Si usted pierde de vista eso, usted se va a desanimar. Usted se desanima porque usted ve morir sus planes, pero no se desanimaría si se da cuenta que todos los planes se están llevando a cabo para glorificar a Cristo, y eso no ha dejado de ser jamás. Usted se desanima porque no se entiende en su nueva posición. Usted se entiende aparte de los planes de Dios, pero usted no se desanimaría si se logra ver en su relación con los planes de Dios. Si usted se lograra ver en su estado espiritual tan benéfico para personas como nosotros, usted nunca desmayaría. Así que, hermanos, hoy como nunca, roguemos a Dios que nos haga entendernos a la luz de nuestra nueva creación en Cristo, para que le demos gloria cuanto Él merece para siempre y siempre. Oremos.